majestad del pueblo del Señor. Con regocijo venimos ante Dios. Traemos diezmos, ofrendas y primicias, celebrando todos juntos en la casa del Señor. Esta no es responsabilidad de la iglesia, esta es una responsabilidad de la propia familia. Entonces, si leemos en el libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 5, mira conmigo lo que dice la palabra, lo que dice el apóstol Pablo. En el versículo 3, Pablo dice: honra a las viudas que en verdad lo son. O sea, Pablo no tenía nada contra las mujeres, lo que Pablo era un hombre que sabía, por la experiencia, por lo que había vivido, por lo que había visto, y sobre todo por la revelación del Espíritu Santo en su vida, que había mujeres que eran viudas, lo que hacían era que se aprovechaban de esa condición de vida para sacar más de lo que tenían que sacar y sencillamente, aleluya, llevarse las cosas que no tenían que llevarse. Se hacían las moribundas, se hacían las que no tenían, se hacían las que hay. Entonces Pablo hace una diferencia entre una viuda real y una viuda que sencillamente está buscando la forma de ver cómo saca, aleluya, ventaja de las cosas. Él dice: honra a las viudas que en verdad lo son, porque hay unas que lo son pero no lo son. Dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Entonces, aquel hermanito que me escribió o escribió ese comentario tan, yo diría, torpe, un comentario falto de enseñanza bíblica, o sea, falto de conocimiento. Él leyó así por leer, o alguien le dijo eso y él agarró el texto y soltó un comentario. Sencillamente no encaja con lo que hacemos en los días del presente. No encaja con lo que la Biblia nos enseña sobre la iglesia de los días modernos, porque eso ya no está en vigencia, porque aquí se regula cómo deben las viudas ser ayudadas y sostenidas. Las viudas que tienen que ser ayudadas, dice la Biblia. La viuda que debe ser ayudada, dice la Biblia, son aquellas que son mayores de 60 años. Mira, el apóstol Pablo hasta estableció edad. Y él dijo: la que tiene menos de 60 no tiene que ser grabada a la iglesia. Pero la que tiene más de 60 no tiene ni hijo ni nieto ni quien le ayude, esta es la viuda que debe ser ayudada. Que hubiera tenido un solo marido. Él le pone, hay condiciones también. Dice: esa viuda que es una viuda santa, que aleluya, solo ha tenido un marido y que tiene testimonio de buenas obras y que está haciendo cosas buenas y que todo lo que ha hecho no tiene nada bochornoso y que lo que ha hecho tiene que ver con su vida moral, que tiene un buen testimonio. ¿Qué dijo Pablo? Esa viuda, si tiene más de 60 años, la iglesia tiene el deber de ayudarla con poco o con mucho, pero darle la mano. En Primera de Timoteo, ahí mismo, seguimos en esa carta. En el capítulo 5, versículos 9 y 10, dice: sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. Entonces la que tenía que ser ayudada es la que tuviera más de 60. Dice aquí: ponga en la lista la viuda no menor de 60 años. O sea, esto nos deja ver que había hasta un listado de aquellas viudas que tenían que ser ayudadas. Y al parecer eran muchas viudas no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, dice acá. Un solo marido. Ya con esto ya vamos a ver que algunas no van a calificar. Dice: que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos y se ha practicado toda buena obra. Tremendo, bendecido el nombre del Señor por esta palabra. Entonces, cuando leemos y observamos la enseñanza del apóstol a cada una de las iglesias, vamos a darnos cuenta que las viudas menores de 60 años no calificaban para tener una ayuda de la iglesia y se les ordenaba, la iglesia le enseñaba a ella que comenzara otra vez otra vida. Todavía estaba joven, todavía podía luchar, todavía podía volverse a casar, podía tener nuevamente hijos, criarlos y echar para adelante, pero que no se grabara la iglesia. Y Pablo explica la razón de esto. Él dice: lo hemos visto, lo sabemos, lo entendemos. Cuando tienen menos de 60 años, todavía se sienten fuertes, se sienten firmes y lo que quieren es andar haciendo una vida ya
aleluya, libertina, tal vez porque ya no tienen a su marido. Y Pablo dice, esta es la razón por la cual nosotros no vamos a ayudar a estas mujeres, porque estas mujeres muchas veces se rebelan contra Cristo, y al rebelarse contra Cristo sencillamente se entregan a los placeres de la vida. Y Pablo le dice ahí en el versículo 14 y 15 de primera de Timoteo capítulo 5, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, dice el apóstol. Él dice, las que son jóvenes vuelvan a casarse, críen hijos, gobiernen sus casas, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Y en el versículo 15 dice, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. O sea que algunas de estas viuditas que pidieron y hicieron su solicitud para que se le diera una ayudita, quedaron, hermanos, bailando en el mundo, quedaron tirando pasos, quedaron allá, hermanos, haciendo de la suya, quedaron por allá ennoviándose, y después se hacían pasar por viuditas, pero estaban haciendo su vida alegre como bien le parecía y le iba en gana. Finalmente, si los cristianos tienen viuda en sus casas, dijo Pablo, tienes viuda en tu casa, tienes la obligación de sostenerlas. Ustedes tienen la obligación de sostenerla y no la iglesia, le dijo Pablo. La iglesia no tiene ninguna obligación de estar sosteniendo viudas cuando estas viudas tienen sus familiares, cuando esta viuda tiene quien la ayude, cuando esta viuda tiene personas allegadas a ella. Mírame 1 Timoteo capítulo 5 versículo 16. Pablo dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, dice aquí, que las mantengan y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Entonces Pablo cierra el círculo de enseñanza en cuanto a las viudas y les deja ver y entender que no pueden, hermano, andar haciendo las cosas de cualquier forma y de cualquier manera, sino que deben estar sometidas y sometiéndose al mandato y a la enseñanza de la palabra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces es aquí donde nosotros podemos decirle a cada hermano y a cada hermana esos argumentos que no están bien estudiados, que no los entiende, que no los comprende, ni sabe cómo se manejan. Sencillamente no hagas un comentario de algo que te va a hacer quedar como una persona que no sabes nada de lo que es las Sagradas Escrituras. Entonces veníamos hablando de ese tema, porque venimos hablando del diezmo. Hicimos un paréntesis para tratar el asunto de las viudas, de los huérfanos y de toda esta necesidad. Pero ya aprendiste en este momento que en el pueblo de Israel no habían menos de 2 diezmos y que uno era íntegro para los sacerdotes del templo. Esa era su paga, más aún, esa era su heredad. Y dice la palabra del Señor que era del segundo diezmo que se sacaba para los problemas y las necesidades sociales. Y escucha, ese segundo diezmo tenía que sacarlo el pueblo de Israel, no los sacerdotes del templo. Los sacerdotes del templo no tenían nada que ver con ese diezmo que se le daba a ellos. Ahora, nosotros hemos desarrollado el tema de que el diezmo es un mandamiento ordenado por Dios. El diezmo le pertenece a Dios, no es competencia. Entonces, aquí tenemos que darnos cuenta de esto. Tenemos que entender que no es competencia entonces del cristiano lo que se hace o lo que no se hace con el diezmo. El deber cristiano es sencillamente poner tu diezmo donde Dios te ordenó que lo pusiera. Ay, pastor, pero que la ley, ya hablamos de la ley. Ya le dijimos que la ley no tiene nada que ver en esto, porque el diezmo viene mucho más atrás de lo que era el sistema y de lo que era el periodo de la ley. Y ahora, ¿qué creemos, pastor? Bueno, que si tenemos amor, estamos hablando de amor a la cosa de Dios. Estamos hablando del amor. Mira, el que practica el diezmo, él ha experimentado en su vida cristiana propia que la persona que diezma es, hermano, prosperado y es, hermano, aleluya, lleno de la gracia y la bendición del Señor. Y vamos a dejar eso para más adelante. Pero ellos saben por qué lo están haciendo. Tienen la comisión real y saben que es verdad. Y están conscientes de que tienen hombres de Dios al frente de ellos, que son gente que lucha, que son hombres que batallan, que son hombres que estudian, que están ministrando sus necesidades, que se están levantando en la madrugada también para ministrar y orar por las necesidades de sus propias familias. Ya han visto la mano del Señor haciendo ese trabajo en las vidas de ellos. Pero si vamos a Levítico capítulo 27, vamos a observar que el diezmo le pertenece a Dios. ¿Por qué tengo yo que preguntar que qué se hace? ¿Que qué va a hacer con el diezmo? ¿Que a dónde lo va a llevar, pastor? ¿Que quién está guardando eso? ¿Que cuáles son los nombres de los que están en la cuenta? Eso no es asunto tuyo, hermano.
Eso ya deja entredicho a una persona que está con tanta preguntadera. Dios te va a bendecir por haber dado tu diezmo. Lo demás déjaselo a los que tienen que funcionar en esto. Pero usted ve, hermanitos, que aleluya, no quieren dar diezmo porque no le dieron chance que lo administrara. No quieren dar el diezmo porque sencillamente lo excluyeron, lo apartaron, lo sacaron. ¿Y sabe qué pasa con esos hermanos? Son saltarines. Se la pasan brincando de templo en templo, viendo a ver en cuál le dan la oportunidad de echarle el guante al dinero, porque ellos quieren estar viendo a ver qué se hace, qué no se hace, a dónde se lleva, qué no se lleva. El diezmo le pertenece al Señor. Y los pastores son, hermanos, los que están guardando eso de parte del Señor. Entonces, mira lo que dice Levíticos capítulo 27, y vamos a establecer esto paso a paso. La Biblia dice aquí en el versículo 30, y de ahí el versículo 32, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es. ¿Por qué de la tierra? ¿Por qué de la simiente de la tierra? ¿Por qué del fruto de los árboles? Sencillamente porque no estaban en una ciudad donde ganaban salarios. Estaban en un territorio agrícola donde, hermano, la base de la economía, de la vida de cada uno de ellos era lo que sembraba, era lo que desarrollaba, era lo que cultivaba. Eso lo puede entender cualquier persona. No podemos estar argumentando de que hay que traer fruta, que hay que traer mango. No, señor, eso era así porque es lo que había ahí. Lo que había, y el principio de darle a Dios está claro, y no tiene que ver con mango, ni mameyes, ni nada de eso. Si no hay otra cosa, pues lo que hay. Pero cuando ya estamos en un mundo moderno como el que estamos, pues sencillamente las cosas cambiaron. En cuanto a eso, el principio no cambia, el principio queda igual. Se trae, ¿qué cosa? Por amor a la obra, por amor a Dios, el diezmo del Señor, porque ese diezmo no es todo, porque ese diezmo todo no va a suplir las necesidades de la iglesia, no lo crea. Acuérdate que Israel tenía 2 diezmos y hasta más muchas veces, y aún así a veces las cosas no eran fáciles. Sin embargo, dice la Biblia aquí, el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es. El diezmo es de Dios, hermano. El diezmo le pertenece a Él. El diezmo es de Jehová. Pastor, ¿qué es el diezmo? Es la parte de las entradas que yo recibo, que le corresponden o le pertenecen a Dios. Por eso fue que el Señor Jesucristo dijo, dad a César lo que es del César. O sea que si vamos a toda esa clase de interpretaciones erróneas, entonces tampoco podemos darle a César nada porque ya no hay César. Entonces, César, ¿qué es ahí? Es una figura representativa de todo lo que yo tengo, todo lo que yo debo, todo lo que yo pago. ¿A quién? Al mundo, que no tiene que ver con la iglesia. Él dijo, dale a César lo que es de César, pero dale a Dios lo que es de Dios. Levítico 27, 32 dice, y todo diezmo de vaca o de oveja. ¿Se da cuenta? Porque era una comunidad agrícola, era una comunidad ganadera, era una comunidad que tenía y se manejaba económicamente con estos animales, con estos árboles, con estos frutos, y eso era su ganancia, como es la tuya hoy, el dinero. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Todo diezmo de vaca o de oveja, de todo lo que se pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Eso no es difícil entenderlo. El estudio del diezmo no es tan difícil entenderlo cuando tenemos un corazón abierto para entender la palabra. Entonces los patriarcas entendieron que una parte de sus ganancias le pertenecían a Dios y practicaron el diezmo. Ellos lo sabían, ellos lo comprendían, ellos lo desarrollaron. Es más, Abraham y Jacob dieron el diezmo al Señor. Abraham y Jacob dieron, se lo llevaron. Y escucha, te estoy hablando de 430 años antes de que se promulgara la ley de Moisés en el monte Sinaí, antes de que se entregaran las 2 tablas de la ley. 430 años, y ya Abraham y Jacob posteriormente después estaban diezmándole al Señor. Mírame Génesis capítulo 14. Génesis 14 lo está diciendo claramente. Vamos a ver que esto es cierto. Vamos a ver que esto es verdad. Esto es del estudio pasado, donde nosotros hablamos acerca de lo que tiene que ver con todo esto. Pero nos vamos a dar cuenta que esto es una realidad de la palabra. Por eso estoy haciendo el recorder y de esta enseñanza. Dice Génesis 14:20, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano
y le dio a Abraham los diezmos. Escucha, le dio los diezmos de todo. Cuando dice todo, es todo, no una parte. O sea, no eran animales, frutas, semillas, no. Cuando ellos trajeron ese botín, ahí no venía verdura, ahí no venía ñuca ni ñame, ahí venía oro, plata, piedras preciosas, venía cosas de mucho valor que ellos tenían que entregárselo entonces, ¿a quién? Al Señor. Entonces vamos a ver que esto sucedió porque Abraham dio los diezmos de todo. Y la Biblia dice en el capítulo 28 del libro de Génesis, versículo 22, y esta piedra que he puesto por señal, ¿quién está haciendo esto? Jacob está haciendo esto. Entonces Abraham da los diezmos de todo, mi hermano. Pero su nieto Jacob también fue instruido en la misma enseñanza. O sea, pregúntate ahora, ¿por qué estas personas que estaban apegadas a Dios, que creían la palabra, que seguían el mensaje de Dios, por qué estas personas que diezmaban, Dios los bendecía y los prosperaba? Hasta el día de hoy sus descendencias están prosperadas y bendecidas. Y todas las demás naciones que vivieron alrededor de ellos, que estuvieron con ellos en sus tiempos, en los días de hoy ya casi no existen. La mayoría, cuidado que ninguna de ellas, pero Israel está ahí. En el capítulo 28 de Génesis, versículo 22, encontramos a Jacob. Y esta piedra que he puesto, dice él, esta piedra que he puesto por señal, será casa de Dios. Escucha lo que dijo, y de todo lo que me dieres, no de semilla, ni de oveja, ni de... No de que verdura y yuca, y no. Jacob dijo, de todo lo que me dieres. Dice él, el diezmo apartaré para ti. Todo lo que me dieres. Cayó oro, el diezmo del oro es de Dios. Cayeron, hermano, varios quintales de arroz, el diezmo. Ellos dijeron, todo lo que me dieres es de todo. No sea que así que ya esto echa por tierra. Ese argumento de que no, es que el diezmo tenía que ser de árboles frutales y tenía que ser de yuca y ñame. No, déjese de ese cuento, esa avaricia. Eso es hasta ignorancia. No diga eso. Eso solamente representa lo que hoy, aleluya, sería para nosotros nuestra economía del momento. Para nosotros el dinero, para ellos eran estas cositas. Pero el principio real es que el diezmo es del Señor. Y eso de lo que sea, porque ellos dieron de todo lo que Dios les dio. Ellos se lo entregaron al Señor y los pusieron en las manos del Señor para que el Señor, aleluya, los bendijera y los aumentara y los llevara y los traera. Pero escucha bien claro ahora lo que te voy a decir. En el libro de Hebreos capítulo 7 se habla de esto. Habla de este evento que hizo Abraham cuando le trajo los diezmos a Melquisedec. Vuelvo y repito la fecha, 430 años antes de la ley. Entonces esto es claro. Si ya usted sabe que 430 años había un hombre que se llama el padre de la fe dando diezmo, entonces el diezmo no es de la ley. Que el diezmo era para los levitas. El diezmo no era para los levitas solamente. Ellos también recibieron porque fueron los escogidos para ser los sacerdotes del altar. Pero el diezmo se dio antes de que existiera un sacerdote levita en la tierra. Hebreos capítulo 7, versículo 1 al 4. Y de ahí leemos el 6. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, escucha, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Ahí vuelve y te lo pones. ¿Y sabes qué? No quiere diezmar, no lo hagas, es cuestión tuya. Pero lo que amamos al Señor y amamos la palabra y queremos, aleluya, tener el corazón del Señor contento y que Dios vea que yo quiero que su obra crezca y avance y el evangelio llegue a otras almas, nosotros seguiremos dando el diezmo. Abraham le dio los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz, sin padre y sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida. Esto cualquier persona estudiosa de la Biblia entiende perfectamente de quién está hablando. El texto no tiene que decir, está hablando de Dios. No es que te lo está diciendo, te está mostrando, porque si no tiene principio de día ni fin de vida, eso no es un ser humano.
Un ser humano tiene principio de vida y tiene fin de vida y tiene genealogía y tiene todo lo demás que dice que este personaje no entiende. Entonces el Melquisedec es representativo de la misma figura de la divinidad. Estamos hablando de Jesucristo, o estamos hablando de Dios el Padre, o estamos hablando de la Trinidad en conjunto, pero estamos hablando de la divinidad en todo momento y en todo lugar. ¿Por qué? Porque es a Dios que le pertenece el diezmo. Esto nos deja ver que el diezmo le pertenece a Jehová. Dice, si no hecho semejante al Hijo de Dios. ¿Te das cuenta? Este personaje que era hecho semejante al Hijo de Dios nos deja ver que aquel hombre a quien Abraham le dio los diezmos no era otro que el propio Señor Jesucristo preencarnado en los días de Abraham. Dice, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues a cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmo del botín. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía la promesa. Algunos dicen por ahí, porque hemos visto los comentarios, que a Jesucristo no pidió diezmos, pero aquí lo vemos no pidiéndolo. Aquí vemos a Jesucristo recibiendo los diezmos. Entonces cuando Jesús hace eso, porque este es Jesús, este personaje es Jesús, porque dice hecho semejante al Hijo de Dios, y al Hijo de Dios no hay dos iguales, solamente está Él. Entonces si el que estaba viendo a Abraham era el propio Señor Jesús, entonces el Señor Jesús recibió los diezmos. Y cuando Jesús recibe los diezmos, ¿qué nos está diciendo? Desde el Antiguo Testamento, yo apruebo y yo ordeno que se den esos diezmos. Y cuando venimos al Nuevo Testamento, entonces leemos donde la Biblia dice que lo que se escribió antes para nuestra enseñanza se escribió. Entonces, ¿qué se escribió de Abraham dando diezmo en el Antiguo Testamento que nos puede dar una enseñanza a nosotros hoy? Sencillamente el principio de que a Dios se le da el diezmo y eso permanece desde ahora y para siempre. Abraham dio los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, dice la palabra. Entonces, viéndolo así en conjunto, voy a ver si termino por acá. La Biblia dice claramente, y escucha esto, el pueblo de Israel pagaba el diezmo como práctica habitual. Esto era algo real. Y la Biblia dice que el pueblo, aleluya, no había que estarle diciendo a cada rato que lo pagara. Ya ellos sabían que eso era una práctica habitual, que ellos tenían y desarrollaban su vida sobre la base de darle el diezmo al Señor. Entonces, por esa razón no encuentras muchas veces que se esté repitiendo lo mismo, porque ya ellos lo conocían, ya era de la vida diaria. Mira por ejemplo lo que dice 2 de Crónicas capítulo 31, para que veas si el diezmo bendice a la gente o no lo bendice. En el versículo 5 de 2 de Crónicas capítulo 31 dice aquí: y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, ya ves que eran agrícolas, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. Y me va a decir que eso no va a prevalecer hoy. Cuando vemos la gran bendición que hay en esto y vemos que el pueblo lo hacía habitualmente y vemos que el Dios de lo alto, aleluya, lo determinó, lo pidió y lo ordenó para un pueblo que necesitaba ser bendecido de parte del Señor, y el Señor abrió la puerta ¿para qué? Para que ellos fueran bendecidos de esta manera. Entonces lo hacían habitualmente. La ley de Dios exigía que el diezmo nunca se dejara de dar. Aquí vamos a ver algo interesantísimo. ¿Por qué, pastor? Porque algunos dicen ya el diezmo pasó. No, mi hermano, el diezmo está vigente, porque cuando se ordenó dar el diezmo, la Biblia dice que Dios ordenó que este diezmo jamás se dejara de dar. Entonces no estaba supeditado al periodo de la ley, sino que el Señor dijo nunca puede dejarse de dar. El pueblo de Dios, llámese Israel o llámese iglesia, porque la iglesia es el pueblo de Dios. O sea que lo que era Israel en el Antiguo Testamento para Dios es lo que es la iglesia hoy delante de la presencia del Señor. Entonces mira Deuteronomio capítulo 14, donde el versículo 22 dice directa y claramente: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Entonces el punto, lo medular
lo que llama la atención, en donde tenemos que hacer el enfoque, no es en lo que hay que diezmar, sino en el hecho de diezmar, porque eso es lo que el Señor está estableciendo. Y sobre el hecho de que hay que diezmar, el Señor dice: indefectiblemente diezmarás. La palabra indefectiblemente, si tú te vas a un diccionario y buscas esa palabra significa que no puede dejar de ser o que no puede dejar de hacerse. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Dios? No puedes, o Dios está diciendo: no quiero que deje jamás de traerme el diezmo que me corresponde, porque ese diezmo es mío, dice el Señor. Entonces, cuando Él dijo indefectiblemente, sencillamente estableció el principio, estableció el concepto. Es una posición muy peligrosa vivir, hermano, una vida cristiana y no pagarle los diezmos a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? ¿Dónde está el peligro? Te voy a decir dónde está el peligro. Primero, el que no diezma roba a Dios. Y Dios lo dijo. Dios dijo: si no me das los diezmos, si no me pagas el diezmo, me estás robando. Y acuérdate que es indefectiblemente que se da, o sea, no puede dejar de hacerlo. Es un mandamiento para siempre. Cuando leemos Malaquías capítulo 3, versículo 7, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, le dijo el Señor, y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste: ¿en qué hemos de volvernos? Y mira entonces lo que Dios dice. Le hace una pregunta al pueblo: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y Dios mismo contesta la pregunta: pues vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? Y dice acá: en vuestros diezmos y ofrendas. Y entonces añade: maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. No correré el riesgo de que se me diga un día: tú me has robado. Y me diga el Señor: me has robado. ¿Y qué es robar? Pastor, ¿qué es robar? Es apoderarse de lo ajeno. Cuando tú robas, estás cogiendo lo que no es tuyo. Cuando le robas el diezmo a Dios, estás cogiendo el 10% de lo que Dios ya te dio primero y que le pertenece a Él, pero que tú te lo llevas y te lo robas. Entonces, el que no diezma quebranta uno de los 10 mandamientos de la ley de Dios. ¿Qué mandamiento, pastor? El octavo. Si tú no le das los diezmos al Señor, la Biblia dice que le estás robando a Dios, estás hurtando lo que no es tuyo. Y en ese sentido, de 10 mandamientos, ya comenzaste a quebrantar uno de esos 10 mandamientos. Estás cayendo y golpeando los 10 mandamientos. Mírame Éxodo capítulo 20. El versículo 15 dice: no hurtarás. Ese es, hermano, el octavo mandamiento. Estás quebrantando uno de los 10 mandamientos, el octavo mandamiento de la ley de Dios. Y el Señor dice: no robarás. Yo voy a quedar en este instante por aquí. Voy a quedar en este momento por acá para seguir con este tema de lo que es el diezmo. No hemos terminado todavía. Todavía nos quedan algunas cositas que tenemos que ver de la enseñanza paulina sobre ofrendas y diezmos. Y vamos a seguir desmenuzando el tema. Yo sé y estoy casi seguro que esto va a traer roncha, comentarios, pensamientos y gente escribiendo periódicos ahí en las redes sociales. Eso realmente para mí no tiene ninguna importancia. Escriba lo que usted quiera, ponga lo que quiera. Si ya me fastidia, te borro y se acabó. Pero el estudio del diezmo lo vamos a seguir dando en el nombre poderoso de Jesucristo, porque esta doctrina es la palabra verdadera del Señor y lo seguiremos dando. Así que quedamos hasta aquí, mi amado y querido hermano y amigo. Dios te bendiga ricamente y será hasta la próxima emisión del estudio de la palabra de Dios. Dios te guarde ricamente. La Biblia dice que Él creó los cielos y la tierra. La Biblia dice que varón y